Hola, ¿qué tal amigos? Dios le bendiga una vez más. Les saluda Jennifer Pérez. Les doy la bienvenida una vez más a su sección Dosis de Psicología, que es un espacio donde les traemos un tema de índole psicológico con el objetivo de orientación, de prevención, de identificación de una X condición emocional que muchas veces tenemos y no entendemos el origen de nuestras emociones. Bien, en el tema pasado hablamos de los trastornos alimenticios y específicamente hablábamos de la bulimia y la anorexia nerviosa. Bien, en esta ocasión vamos a tratar una segunda parte de este tema tan interesante que donde muchas personas lo padecen, pero no entienden sus emociones y un sinnúmero de situaciones, falta de información quizás, etcétera. Pero en esta ocasión vamos a tratar una segunda parte de este tema y vamos a tratar tres de estos trastornos psicológicos de la conducta alimentaria, que son la vigorexia, la ortorexia y el trastorno pica. Bien, pero vamos a hacer un resumen sobre lo que son los trastornos psicológicos de la alimentación específicamente. Para aquellas personas que no vieron la primera parte, les invito a que las vean para que puedan entender mucho mejor la secuencia de esta segunda parte. Bien, ¿qué son los trastornos alimenticios de la conducta alimentaria? Son afecciones emocionales que afectan directamente no solo el consumo de los alimentos, sino la forma como percibimos los alimentos. Bien, el primero de ellos, de estos tres que trataremos hoy, es la vigorexia. Vigorexia, como su nombre lo indica, vigor, fortaleza, no es más que la obsesión persistente por el físico, por mantener el músculo fuerte. La persona con este trastorno de vigorexia no tolera tener la masa grasa en su cuerpo, sino que desean todo el tiempo tener masa muscular, están obsesionados con estar fuertes y vigorosos. Bien. Y hay características principales de este trastorno. Algo que quiero aclarar es que muchos de los temas mencionados aquí no necesariamente significa que si usted tiene uno o dos síntomas, usted esté padeciendo directamente este trastorno. Más bien, usted debe estar alerta si acaso presenta algún síntoma y mantenerse alerta y buscar la ayuda necesaria, porque como dicen por ahí, todo tenemos algo de loco. O sea, en estos temas usted puede quizá identificar alguna conducta, algún síntoma, pero no necesariamente significa que usted esté teniendo esta condición, sino más bien que debe observar su conducta alimentaria en este caso. Bien, como les decía, en el trastorno de la vigorexia, la persona tiene una obsesión por su físico, por el músculo, y, y, y y dedica mucho tiempo a lo que es el gimnasio, a mantener, a hacer ejercicio en exceso para mantener el tejido musculoso. También tienen el consumo exagerado de proteínas y carbohidratos. Y ese tipo de esteroide, pues ¿para qué? Pues para ello aumentar su tejido muscular. Esta patología es usualmente la encontramos en hombres entre los 18 y 35 años de edad. Y como les mencionaba, el síntoma principal es la obsesión de mantener este físico, esta musculatura que muchas veces empieza de manera simple con el hecho solo de querer quizá mejorar su figura física, pero lo que decide hace la diferencia en lo que puede ser un trastorno es la persistencia y qué tan prolongado sea esta condición emocional. Así como también hay otros síntomas más leves que son parte de como mirarse mucho al espejo constantemente, compararse con los demás, pero sin duda el síntoma principal de la vigorexia es esta obsesión por mantener un físico, por mantener los brazos musculosos. Inclusive estos pacientes, estas personas con esta condición de vigorexia pueden estar hasta lesionados físicamente,
pero aún así no paran su rutina de hacer ejercicio y pueden sentirse estresados si se saltan alguna de esas rutinas o alguna de esas proteínas que ellos deben tomarse. Ahora bien, dentro de las consecuencias está el aislamiento social. ¿Por qué? Porque descuida las demás áreas de su vida, puede descuidar las relaciones interpersonales, la relación de pareja, el trabajo, las relaciones sociales, y por lo mismo viene el aislamiento. ¿Por qué? Pues porque esa persona tiene su autopercepción distorsionada, se ve en el espejo quizá y se ve que está delgado cuando está muy fuerte, pero tiene una obsesión persistente de mantener este peso, esta musculatura. Bien, dentro de las causas de la vigorexia está la más común y la más principal de todas, que es el complejo de inferioridad, lamentablemente. O sea, cuando esta persona se obsesiona así, básicamente en su interior, en su corazón, se sienten inferiores, sienten autoestima baja. Por lo mismo, ellos tratan de hacer este tipo de ejercicio para ellos convencerse a ellos mismos y quizá a otros de que sí son importantes, de que son fuertes, etcétera. Y esto del complejo de inferioridad también viene debido a la baja autoestima y también en muchos casos a bullying ejercido en las escuelas, a los jóvenes específicamente en muchos casos, etcétera. Entonces, dentro de la prevención, hay unas recomendaciones que existen para este tipo de condición. Vuelvo y le digo, quizás usted empieza a hacer ejercicio con el deseo de verse lindo, pero la diferencia está en qué tanto tiempo dedico yo a eso y cuál es y si acaso estoy obsesionada. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, ¿qué se recomienda para evitar eso? Porque estar saludable, hacer ejercicio es bueno, pero hay un límite. Entonces se recomienda que si usted hace algún tipo de ejercicio, si usted está en algún programa de ejercicio, usted tenga un asesoramiento profesional que le va a permitir adecuar esos ejercicios a su nivel físico, a su condición de forma moderada según la necesidad de su contextura física. Y también buscar, como les decía, buscar la orientación. ¿Por qué? Porque ya cuando usted quiere algo más, quiere un poco más y un poco más, si usted tiene una persona que lo asesore, esa persona le va a dosificar qué tanto ejercicio usted puede hacer para esto y para lo otro. Entonces, eso es lo más recomendable porque esa persona puede ver hasta dónde se está cruzando la línea normal de lo que es querer hacer ejercicio. Entonces, esas son las recomendaciones para no caer en lo que es la vigorexia. Bien, el otro trastorno es la ortorexia. Y este tema es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque a todos nos gusta comer sano y estar saludable, a la mayoría. Entonces, la ortorexia no es más que la obsesión por la comida sana, los extremos. Estos trastornos se tratan de los extremos. Bien, las personas con esta patología, con la ortorexia, se sienten obligados a comer sano y se aplican ellos mismos una dieta restrictiva de alimentos que son necesarios para nuestro funcionamiento adecuado, como por ejemplo, las personas ortoréxicas usualmente son vegetarianos, o sea, ellos excluyen la carne de su dieta, los azúcares, cualquier tipo de dulces, sodas, jugos artificiales, los alimentos lácteos como queso, leche, yogur. Y los productos, sobre todo los productos que tienen conservantes, que tienen colorantes, etcétera. Esta persona, un matiz importante de las personas con este trastorno, como les decía, son trastornos en sí, pero nosotros podemos también presentar algunos síntomas. Es por lo mismo que traemos este tipo de temas, porque para que si usted identifica algún síntoma, usted esté alerta para no caer en lo que es el trastorno en sí, porque como dicen, todos tenemos un poquito de loco, pero si estamos alertas, si buscamos la ayuda necesaria, entonces vamos a evitar caer en el otro extremo. Bien,
La ortorexia, como les decía, es esta obsesión por lo que es la comida sana. Inclusive los pacientes, las personas con esta condición, no comen en restaurantes públicos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una dieta, ellos tienen una rutina, como un ritual de preparación de sus alimentos. Aún consumiendo un alimento, ya están pensando que van a preparar para la cena, y usualmente estas personas se desgastan en este estilo de vida. ¿Por qué? Porque esto le afecta también las áreas sociales, de trabajo y todas las áreas de su vida, porque esta obsesión persistente le quita la esencia de vivir, porque en la vida todo debemos hacerlo de manera moderada, porque esa es la esencia de la vida, disfrutar de las cosas, no caer en los extremos. Bien, estos trastornos que vamos a tratar hoy, especialmente la ortorexia, está muy relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Por qué? Porque muchos de estos trastornos empiezan como, por ejemplo, el deseo de estar fuerte, de ir al gimnasio, el deseo de comer sano, comer saludable. Pero ¿qué sucede? Que estas restricciones se van aumentando paulatinamente, lo que llega a caer al otro extremo y convertirse en un trastorno. ¿Por qué? Porque todo trastorno es algo que es anormal, que es contrario a lo que es normal. Entonces, ¿qué sucede? Que esta conducta obsesivo-compulsiva de querer cuidarse, de querer comer sano, esta persona no vive. ¿Por qué? Porque inclusive estos pacientes ortoréxicos, las personas con esta condición, suelen ir a distancias extremas para buscar sus alimentos que ellos consideran saludables. Inclusive cuando compran un alimento, como les mencioné, ellos tratan de ser lo más natural que puedan, y leer la tablilla de nutrición para ver qué niveles tiene de carbohidratos, de nutrientes, etcétera, etcétera, porque ellos están muy concentrados en lo que es las calorías, etcétera. Bien, dentro de las estadísticas de la ortorexia sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos es un país donde la persona consume mucha comida chatarra, así es que sí tenemos casos de ortorexia, pero esta condición se ve mucho más en otros países occidentales, donde la persona consume muchos vegetales y cosas marinas, así como Israel, Rusia. Se dice que un 28% de estos países occidentales tienen esta condición, especialmente siendo lo más afectados los jóvenes y las mujeres. Pero no significa que aquí no las tengamos, sí la tenemos. Lo que pasa es que muchas veces no se registran, muchas veces están los síntomas y no se registran. Bien, entonces, dentro de los síntomas de lo que es la ortorexia, para seguir avanzando con estos síntomas, son la obsesión, como les dije, sobre la comida saludable. Especialmente ellos consumen cosas naturales. Otro síntoma es la desnutrición. ¿Por qué? Pues debido a la falta de los nutrientes necesarios en la dieta diaria. Por ejemplo, las carnes son necesarias para nosotros, los carbohidratos también. Entonces, estos pacientes, igual los lácteos, el queso, yogur, la leche, restringen todos estos alimentos, y entonces viene lo que es la desnutrición. Se ponen delgados de manera exagerada, no tienen masa muscular, con la obsesión de cuidarse, de estar flaco, etcétera. Entonces, luego viene por último la muerte por inanición, inanición es la privación intensa de los alimentos, o sea, usted estar castigando, autocastigando su cuerpo. Es de ahí que viene el daño emocional. ¿Por qué? Porque si nos amamos, amamos el templo que el Señor nos dio, que es nuestro cuerpo. Y si lo amamos, si nos amamos, si estamos en los niveles adecuados de autoestima, de autovalor, de amor propio, entonces vamos a cuidar lo que vamos a comer. Claro, no vamos a comer en exceso para matarnos, pero tampoco vamos a dejar de comer para también hacernos daño. Entonces es de ahí que se deduce, según estudios, según estadísticas, según el DSM-4, el DSM revisado, DSM de psicología, perdón, donde están todos los trastornos psicológicos, ahí lo clasifica dentro de los trastornos alimenticios. ¿Por qué? Pues por la intensidad muchas veces de todo esto. Amén.
Bien, dentro de las personas con esta condición de la ortorexia, ya le dije esta parte que dedican mucho tiempo para preparar su comida, que esto es como un ritual, leen cuidadosamente la tablilla de contenido, se desplazan a diferente distancia y esta condición por consecuencia, perdón, afecta a todas las áreas emocionales de su vida, porque imagínese una persona ortoréxico con una pareja que no sea ortoréxico, entonces ya a la hora de comer en un restaurante, a la hora de preparar la comida en casa, no va a haber esa coinonía dentro de esa pareja y luego pues vienen los resultados negativos y etcétera en una relación de amistad, en el trabajo, en todas las áreas. Dentro de las causas de la ortorexia, hay causas que promueven lo que es la ortorexia, la obsesión por la comida sana. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, debido a la obesidad a nivel del mundo, por la persona estar en casa, encerrado, consumiendo muchos alimentos, la ortorexia también se ha disparado. Porque por ese miedo a caer en lo que es la obesidad. Bien, dentro de los síntomas de las causas, perdón, de una persona tener ortorexia es también una historia familiar, de tener historia familiar de obesidad. Entonces, esto impulsa a la persona de manera emocional a caer en lo que es la ortorexia, porque pues para no caer en el polo opuesto, que es la obesidad, ellos deciden empezar a tener esta rutina de alimentación poco a poco y seguir excluyendo alimentos hasta el punto que llega a ser tóxico, porque sabemos que la genética tiene un poder muy fuerte sobre el ser humano, pero no determinante. O sea, si usted viene de una familia con un patrón de obesidad y usted lo identifica, usted puede empezar a cuidar su alimentación para no caer en esa condición quizá familiar. Pero entonces es lo mismo que sucede con estos pacientes ortoréxicos. Al tener historia familiar de obesidad, empiezan muchas veces a cuidarse, pero el daño está en que lo hacen de manera exagerada porque caen en el otro extremo. Bien, entonces también sucede lo de la ortorexia debido a sentimientos de culpa, de autocastigo. O sea, tanto el hecho de comer de manera exagerada, como tratamos en el tema pasado, lo que es la bulimia. En el caso de la ortorexia, el comer de manera de tener esa obsesión por los alimentos sanos y de restringir los alimentos que necesitamos, como las carnes y todo eso, es también una forma de autocastigo. Es de ahí la importancia de esa persona acudir a un médico, acudir a un psicólogo, a un profesional que le pueda ayudar, porque eso tiene una raíz subyacente que hay que investigar dependiendo cada caso. Hay otro trastorno, el último que trataremos en este día es la alotrofagia, mejor conocido como el trastorno pica. Bien, este trastorno es muy común y quizá usted lo ha experimentado en alguna vez en su vida o algunos síntomas, como hemos dicho acá. A veces experimentamos ciertos síntomas de X condición y no necesariamente significa que, como dicen popularmente, estemos locos, sino más bien que todos tenemos algo de loco. Bien, pero el trastorno pica se trata de la ingesta de aquellos alimentos, del consumo de aquellas cosas, perdón, porque no son alimentos, de aquellas cosas que no se consideran alimentos, como por ejemplo el consumo de pintura, de carbón, de uñas, de papel, de hielo, tierra, madera, etcétera. Bien, este consumo irracional de estos objetos, como les mencionaba, muchas personas lo consumen de manera esporádica, se puede decir cada X tiempo. Lo que hace la diferencia en todo esto es la manera persistente y prolongada. O sea, que tanto yo la consumo, por ejemplo, si lo consumo todos los días o para diagnosticar que sea pica, tiene que ser el consumo prolongado y persistente por un mes para que sea pica.
pero sabemos y hemos escuchado historias donde hay personas que tienen uno de estos hábitos de alimentación negativo, malos hábitos de alimentación, por ejemplo, de comer hielo, de comer pintura, de comer tierra, etcétera. Pero no necesariamente significa que tenga pica, pero sí es uno de los síntomas y hay que mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque en una situación negativa emocional puede agudizarse esta condición que ya está latente, esa compulsión de comer madera, de comer este tipo de cosas que no son alimenticias. Entonces, esa condición es externa, pueden motivar a lo que es que este trastorno se intensifique y sea dañino para nosotros. Bien, como les decía, el diagnóstico debe ser más de un mes la persona consumiendo este tipo de cosas que no son alimentos para poder ser diagnosticado con esta condición. Porque muchas personas lo tienen en su dieta como qué sé yo, un hobby o algo para distraerse, no sé, un hábito negativo de alimentación simplemente. Bien, este trastorno, el pica, la ingesta de estas cosas que no son alimentos, tiene una asociación, al igual que la ortorexia y la vigorexia, con el trastorno obsesivo de la personalidad. Y muchas veces las personas lo consumen por ansiedad, por estrés, por esta compulsión de consumirlo. Por ejemplo, las uñas, las personas se comen las uñas, muchas personas se recortan las uñas de los pies para consumirla. Esa es una característica del trastorno pica. Así que ojo con esto. Bien, y esto se debe a la ansiedad, al estrés, a esos hábitos negativos, como les mencionaba, así como también a factores culturales, porque tenemos que decirlo, hay factores culturales, hay lugares donde estos hábitos de alimentación son normales. Entonces, por eso se relaciona también con los factores culturales, así como también la deficiencia nutricional, muy importante. Y por supuesto, yo sé que muchas le han pasado con el embarazo. Muchas mujeres embarazadas optan por consumir alguna de estas cosas, pero no significa, como ya hemos hablado, de que en sí tenga el trastorno, sino que es un síntoma, que lo que hace la diferencia es que este síntoma sea prolongado por un mes y que sea persistente. Dentro de las consecuencias del trastorno pica, de la ingesta de estas cosas que no son alimentos, están las enfermedades gastrointestinales como úlceras, etcétera, el dolor estomacal, la sangre en las heces fecales, estreñimiento, diarrea y por supuesto anemia. ¿Por qué? Porque esto no es alimento. Dentro de la prevención hay una prevención que todos debemos tener, no solo para el pica, sino para el trastorno ortorexia, vigorexia, bulimia y todos los trastornos alimenticios que hemos tratado en la primera y segunda parte, que es la observación de nuestra conducta alimenticia. ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos comiendo por necesidad? ¿Tenemos hambre para no caer en la bulimia? ¿O estamos autocastigándonos para supuestamente no estar flaco? O sea, debemos estar observando nuestra conducta alimentaria, que es lo más importante. Esa es la principal prevención, autoobservarnos para saber, para evitar de no caer en ninguno de los extremos. ¿Por qué? Bueno, pues porque alimentarnos es muy bueno, estar saludable, delgados, bonito, es muy bueno. Hacer ejercicio es muy saludable, pero los extremos para no caer en la vigorexia, ni en la ortorexia, ni en la bulimia. Entonces, cuidar y observar nuestra alimentación. Amén. Y sobre todo nuestras emociones que están muy conectadas con nuestra alimentación. No autoengañarnos. Si tenemos alguna condición emocional, buscar la ayuda necesaria, porque a veces el alimentarnos mal, por ejemplo, el comer en exceso, comer mucha comida chatarra, comer de manera exagerada, no es más que un síntoma de las emociones internas que puede estar pasando esa persona y lo transfiere, lo proyecta, perdón, de la forma en cómo se alimenta. Así que lo más importante es eso.
identificar cualquier situación emocional y observar nuestra conducta alimentaria. Así es que Dios me lo bendiga en este día hermoso, lo bendigo más en el nombre de Jesús y que sea el Señor bendiciendo su vida y su familia. Hasta la próxima.